Como todos ustedes asociados del COMEXI saben, el grupo de trabajo ha estado trabajando desde hace ya varios meses y en dos ocasiones anteriores dimos a conocer la posición del grupo, y hago la aclaración que Jaime siempre me pide que haga, de que este es un documento, el de hoy, como los dos anteriores, responsabilidad de los integrantes del grupo de trabajo, porque el COMEXI como tal no toma posición sobre los temas que analiza y estudia. Este tercer documento le sigue a los dos anteriores. El primero, cuando todavía se estaban presentando las posiciones de los partidos políticos. El segundo documento, llamado 7 equilibrios de la reforma energética, donde se analizaron y se recomendaron 7 áreas en que tenía que concentrarse el análisis y el estudio de las leyes secundarias tal como se presentaron inicialmente. Y ahora este tercer documento, intitulado Apuntes sobre las iniciativas de leyes secundarias, hecho sobre la base de lo que presentó el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, en materia de las 21 leyes secundarias que se están analizando en su substancia a partir del día de ayer en la Cámara Alta. Yo les quiero decir que tanto Mario Gabriel Budevo como Enrique Hidalgo y otros miembros del grupo de trabajo hicieron una labor titánica para tratar de resumir una serie de reuniones que tuvimos del grupo, no solo entre nosotros, sino también con funcionarios del Poder Ejecutivo, para tratar de plasmar en este documento algunas de las ideas, de las recomendaciones, de las dudas y de las preocupaciones que tienen los integrantes del grupo en relación al paquete de leyes secundarias, a la vez que en términos generales el análisis de ese paquete de leyes fue en lo general positivo. Y si señalamos en el texto que ahora se está dando a conocer algunas preocupaciones o algunas ideas que quisiéramos que tomaran en cuenta los legisladores y eventualmente el Poder Ejecutivo, es simplemente con el afán de contribuir al debate, contribuir con el conocimiento y la experiencia que tienen muchos de los miembros del grupo de trabajo, que si ven ustedes en la tercera o cuarta página, verán quiénes integran el grupo. Lo integran personalidades que han tenido cargos públicos en el sector energético, personalidades académicas, personalidades empresariales y otras personas como yo que no soy personalidad. Entonces es realmente el esfuerzo de un grupo muy conocedor del tema, y es el grupo y sus integrantes que se responsabilizan del contenido de este documento, y que hoy tanto Mario Gabriel Budevo como Juan Pardinas, presidente del IMCO, que también a su vez ha hecho un trabajo muy inteligente y muy interesante sobre la reforma energética, varios trabajos sobre la reforma energética. Sin más, le voy a pedir a Mario Gabriel que inicie la presentación. Después le voy a pedir a Juan que nos haga también unos comentarios, y finalmente le voy a pedir a nuestro queridísimo Luis de la Calle que nos hable brevemente sobre el tema de contenido nacional, que es uno de los temas que preocupa a varios miembros del grupo de trabajo, por el tema de la concordancia entre lo que eventualmente apruebe México como ley en sus leyes secundarias y los compromisos internacionales que tiene México en materia de tratados de comercio, y sobre todo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces,
Mario Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días a todos. Reiterando lo que comenta Andrés, pues este es un esfuerzo conjunto de los miembros del grupo de energía de Comexi y bueno, pues me tocó a mí hacer la exposición del mismo. Obviamente el contenido que está en él y que ustedes tienen en la mesa pues es mucho más amplio naturalmente de lo que tiene la presentación. Aquí hago énfasis en algunos de los puntos que considero pueden ser más relevantes, pero sin duda voy a omitir muchas cosas por razones de tiempo y que ustedes podrán leer en el propio documento. Bien, como recuerdan, y ya lo mencionó el embajador Rosenthal, pues ha habido 3 documentos de trabajo. El primero de ellos se elaboró a partir, o de hecho antes, de la reforma constitucional que se presentó por parte del Ejecutivo y las subsecuentes del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y en ese documento se presentaba o se comentaba que para que las reformas constitucionales abarcaran los elementos fundamentales de una reforma a partir de las mejores experiencias internacionales, era necesario contemplar 4 grandes rubros en la misma: fortalecimiento de la rectoría del Estado, de los entes reguladores, del propio hacedor de política energética, en fin, creación de competencia en todos los ámbitos del sector energético, en todos los tipos de producción, generación de energía, la transformación y fortalecimiento de las empresas del Estado, que es un elemento fundamental para darle viabilidad y continuidad a la reforma, a cualquier reforma que se hubiera considerado, y una nueva lógica para la administración de los recursos petroleros del país, en atención, digamos, a lo que ha sido la historia de México, que ha sido no la mejor en términos del uso de los enormes recursos petroleros que se han generado a lo largo de muchos años. Una vez que se aprobó dicha reforma constitucional y antes de que se presentaran las leyes secundarias, ya se mencionó aquí, se presentó un segundo documento por parte del grupo de trabajo, del grupo de energía, que establecía los 7 equilibrios de los que ya se ha hablado y que ustedes conocen bien en el segundo documento, y la idea de este tercer trabajo es justamente evaluar con posterioridad ya la presentación de la iniciativa y la discusión que hoy está presente en el Congreso de la Unión para eventualmente aprobar un paquete de reformas, evaluar dónde están las ventajas, puntos favorables de esa reforma, que creo yo son muchos, y dónde están las áreas de oportunidad, que también son un número importante. Las leyes secundarias que presentó el Ejecutivo, bueno, ustedes lo saben, modifica 21 leyes, son 9 iniciativas y se enmarca en 5 principios que en buena medida, como ya hemos comentado, están cubiertos en cuanto a lo que se presentó por el propio Comexi en su momento, ¿no? Propiedad de la nación de los hidrocarburos en el subsuelo, libre concurrencia y competencia de distintos jugadores, fortalecimiento de empresas públicas y de los órganos reguladores, transparencia y rendición de cuentas, protección ambiental y fomento del medio ambiente. Creemos, como ya se comentó aquí, el grupo de trabajo llegó a la conclusión de que en buena medida este paquete de reformas, desde la constitucional hasta las iniciativas en cuanto a estas leyes secundarias, plantea, primero es bastante completa, integra prácticamente todos los elementos que nos gustaría ver. Por ahí queda un cabo suelto solamente, que pudiera ser la imposibilidad de que las empresas públicas levanten capital en los mercados financieros, que es quizás el único elemento importante, se diría, que quedó de lado, quedó fuera de las reformas, desde la constitucional desde luego, porque esto requiere un cambio a ese nivel, pero fuera de eso se puede plantear que es bastante amplia y completa la reforma,
que ya aterrizándose en las secundarias es bastante equilibrada, que genera suficientes contrapesos entre los distintos jugadores para crear un nuevo mercado, que obviamente van a ser, digamos, una nueva industria de un peso y de una importancia en la economía nacional gigantesco, y que naturalmente requiere una adecuada regulación, pesos y contrapesos, para que efectivamente funcione de la manera en que todos queremos que funcione, es decir, con jugadores que ninguno tenga una preponderancia, donde las autoridades tengan la fortaleza de regular adecuadamente, donde no haya sesgo ni desequilibrios o inequidades en la participación de los distintos jugadores. Entrando entonces al análisis que se refleja ya en el último documento que tienen ustedes en sus mesas, lo que se hace en el mismo es justamente pasar por el cristal de estos 7 equilibrios que se menciona en el documento número 2, las iniciativas de leyes secundarias, y evaluar en qué medida se cumplen con estos equilibrios, con estas premisas, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con transparencia y fomento a la competencia. Creemos que el tema de asegurar la transparencia e incorporar un sistema de rendición de cuentas efectivo está bastante bien contemplado en las iniciativas. Hay un tema de transparencia, rendición de cuentas en los procesos licitatorios que está bastante definido. Se segregan razonablemente bien las funciones entre autoridades. Hay algunos puntos aquí de mejora sin duda que se podrían lograr. Hay algunas, y de hecho está en la discusión hoy día, por ejemplo, el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, por ejemplo, en la autorización relativa a los planes de exploración y producción, que estaba, o como está en la iniciativa, es una autorización de la Secretaría de Energía a partir de un dictamen no necesariamente vinculante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y lo que se está poniendo en el predictamen, que ya se publicó el lunes, tiene que ver con pasarle la autorización completa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, esta división de funciones, obviamente no hay un modelo único, naturalmente depende de las condiciones de cada país y de la historia de la regulación, pero se establece con bastante claridad, y lo que es importante ahora es afinar esto último en función de los equilibrios políticos que naturalmente estamos observando. Difusión de la información del actuar de los reguladores, operadores y demás participantes, creo que está bastante atendido a este punto en términos de publicación de contratos, de publicación de la información de las áreas que van a ser objeto de concurso. En fin, más adelante veremos que hay áreas de oportunidad también en este ámbito. Se incorporan auditorías externas, que también es algo positivo, si bien hay que cuidar los temas de información, digamos, exclusiva o información industrial que pudiera ser de preocupación para efectos de cuidar justamente las inversiones que las empresas han hecho para distinguirse de sus competidores. Y mecanismos de transparencia en el uso de ingresos, que tiene que ver con el fondo para el uso de los ingresos petroleros, que también está razonablemente incorporado. En el tema entonces de conjunto, podemos hablar que todos estos elementos de información, todos los elementos de transparencia se complementan de manera importante con un esquema de licitaciones que utiliza un parámetro único, que es un parámetro económico. Básicamente es el pago que se realice por parte de los jugadores o interesados, potenciales participantes, para efectos de que se determinen a los ganadores en los concursos que tienen que ver con la parte de petróleo y gas. Esto es, desde el lado de transparencia, desde luego muy importante. Desde el punto de vista de maximización de la producción de la renta petrolera, no necesariamente es el mejor de los modelos, pero se entiende la lógica de que la transparencia haya sido un factor fundamental en la lógica. Desde ese punto de vista, de cualquier forma, el documento señala que así como se hizo en el primero de los documentos, en el segundo de los documentos, señalando que el contrato de utilidad compartida que establecía la iniciativa del Ejecutivo Federal era muy limitativo para
el Ejecutivo en términos de poder atraer inversión, lo mismo estamos diciendo en este documento. Esto es, el licitar las áreas únicamente basados en un parámetro económico de ingresos puede en ocasiones resultar limitante, y que es importante abrir el espectro de opciones para el gobierno federal. Esto desde luego tendría que ir evolucionando en el tiempo. Lo importante sería dar este conjunto de opciones más amplio, donde se incluyan licitaciones con otros esquemas, donde por ejemplo se privilegie los trabajos o los montos de inversión, que eso se utiliza en muchos países. Colombia lo ha hecho con mucho éxito, y que se vaya gradualmente incorporando este elemento hasta eventualmente tener algunas licitaciones que consideren el programa de trabajo, el programa de inversión como un elemento único de evaluación, donde claro, bajo un sistema de puntaje se le pueda poner un número y hacerlo todo lo transparente que se quiere. Hoy no se tiene más que el esquema monetario, creemos que es limitativo, y se podría ciertamente ampliar esa gama de opciones para que conforme las autoridades vayan entendiendo, conociendo y aprendiendo de los procesos, porque este va a ser un proceso largo de aprendizaje, se pueda contar con nuevas herramientas y no nos encontremos la limitante que obligue después a nuevos cambios legislativos que ciertamente ya hemos visto no son nada sencillos de transitar por las cámaras. En cuanto al punto número 2 o equilibrio número 2, donde se establecen los temas de competitividad, fomento de nuevos jugadores mexicanos y las obligaciones internacionales, voy a hacerlo de manera breve porque creo que uno de los comentarios importantes del día de hoy lo va a hacer Luis de la Calle, y creo que tiene mucho interés en centrarse en este punto. Pero de manera muy general, ciertamente el tema de la apertura del sector es una oportunidad enorme de desarrollo para el país. Sin duda es la palanca de desarrollo más grande con la que cuenta el país en este momento, hacia los años futuros, para propiciar crecimiento económico, generación de empleos, empresas que puedan competir adentro pero también afuera del país, generando desde luego un potencial, como en el caso de Noruega lo fue, habiendo incluso reducido la capacidad y las reservas de ese país. Hoy la empresa, el sector de servicios petroleros, pues es el mayor aportante de divisas, porque se exportan de manera brutal estos servicios a toda Europa y de hecho al mundo entero. ¿Cuáles son los 3 ámbitos en los que se estima se va a generar un desarrollo industrial para el país con una reforma de esta naturaleza? Propiamente el sector energía directamente, inversiones en el sector de energía, participación de empresas nacionales e internacionales en este sector en forma directa, ya no solo como proveedores de Pemex y CFE, que ha sido la tónica de todos estos años, sino con empresas que se ubiquen sí como proveedores de Pemex y CFE, proveedores de otras empresas internacionales que entran a México, pero también jugadores clave en toda la cadena de valor. El otro tema importante en el que se detona un desarrollo económico es un mercado competitivo de energía, donde obviamente las eficiencias que no hemos visto a lo largo de los años, porque estamos en un mercado monopólico, donde las condiciones de entrega, la calidad de los productos, el precio de los mismos, las condiciones de costo de transporte de los mismos, etcétera, y distan mucho de ser las más adecuadas y las más eficientes. Ahí vamos a ver enormes ventajas y grandes aumentos en la productividad del país, sin duda. Y por último, el tema de la incorporación de valor agregado nacional, gracias a la disponibilidad del gas natural y de petroquímicos, que es uno de los insumos fundamentales para todo lo que es la manufactura, todo lo que es el sector industrial en México, y naturalmente de sectores que son grandes exportadores y que por tanto tienen márgenes limitados en esa competencia fundamental. Con la mayor disponibilidad de estos insumos de la producción a mejores costos, pero naturalmente con el tema de un suministro confiable de largo plazo, con disponibilidad amplia, pues México se va a convertir en muchas áreas, el tema de manufacturas, el tema de petroquímicos,
en realmente una potencia significativa. Ahora, el tema de contenido nacional que está involucrado en la reforma y que es un tema de gran preocupación en general para todos los sectores del país, es la forma en que está establecido, genera algunas dudas de que sea la mejor, y eso creo que lo puede explicar mucho mejor que yo Luis en un momento, pero simplemente para comentar de manera breve, este tema de que se alcance un mínimo de 25% en el contenido nacional de las empresas y de todos los servicios que se presten en el sector hidrocarburos, que ahora se está planteando subir incluso al 35%, es algo muy delicado si no va acompañado de otros elementos. El primer elemento que hay que mencionar es que esto por sí mismo simplemente puede imponer un costo y no necesariamente provocar que realmente empresas nacionales se sumen a una nueva industria si no hay políticas complementarias, temas de financiamiento, tema de capacitación, tema de avance e inversión tecnológica de parte de las instancias gubernamentales que participan. Es decir, aquí considero yo que faltó quizás una ley de incorporación de proveedores y de empresas nacionales a esta industria, donde se abarquen todas las áreas y todas las ventanillas de la política pública. Ciertamente hay un principio señalado en las leyes que apunta en esa dirección, pero quizás faltó ser más enfático y detallado en cómo va a operar esto, ¿no? El otro tema es cómo medimos, otro de los temas es cómo medimos el asunto del contenido nacional, si lo hacemos a partir, digamos, de porcentajes de insumos o lo hacemos en términos del impacto global en la economía nacional, que sin duda este último, a juicio de todos los miembros del grupo de trabajo en energía, es lo más efectivo. El caso de Brasil, por un lado, que lo ha hecho a través de los insumos versus los otros, pudiera ser Noruega, el propio Colombia, ahí demuestran claramente que es mucho más eficaz en obtener los resultados, hacerlo a través de una forma más amplia, a través de generación de valor agregado nacional. Y el tema último que tiene que ver con esto y que también se tendría que reforzar en las iniciativas, tiene que ver con estándares y certificaciones a nivel internacional que debemos o deberíamos adoptar relativamente pronto, precisamente para facilitar a las empresas nacionales no solamente participar en el mercado local, sino rápidamente convertirse en empresas globales, empresas que puedan competir en los mercados internacionales a partir de generar servicios y productos que cumplen con esos niveles de calidad y estándares que típicamente se utilizan a nivel internacional. Y esto sin duda es elemento fundamental. En el tema de competencia y cooperación, la propuesta prevé mecanismos claros bajo la supervisión de los reguladores para que los procesos licitatorios sean competitivos, abiertos, transparentes. Ya vimos esto a partir del esquema económico, de variable económica, que ciertamente se puede complementar. En el caso de la subcontratación y de la asociación, que tiene que ver con el tema de Pemex en particular, desde luego con CFE para efectos de poder asociarse o contratar, en particular en el caso de CFE, en el tema de transmisión y distribución. El caso muy específico y muy relevante para efectos de la apertura y de la competencia tiene que ver con la forma en que Pemex va a transitar de un esquema de asignaciones que tiene hoy y que serán objeto de ratificación en su caso por la ronda cero, a un esquema de contratos bajo las modalidades que ya se contemplan y de lo cual vamos a hablar en un momento. Esta migración en el caso de México se está haciendo un poco distinta. Típicamente esto se deja a una gran libertad por parte del jugador de la empresa petrolera estatal. En el caso de México yo creo que con todo acierto se hizo diferente, se hizo bajo un esquema regulado, porque el tamaño de Petróleos Mexicanos en la economía nacional y la tradición de ya muchísimos años, más de 75, de ser el monopolio
y contando con muy pocas empresas nacionales en este sector, era importante evitar que bajo un esquema rápido y restricto, digamos, de asociaciones, se pudiera cooptar por parte del jugador dominante, en este caso Pemex, a todos sus competidores, al menos por un cierto periodo, lo cual hubiera sido en detrimento de la apertura, porque si nos vamos a la ronda 1 y resulta que todos los grandes jugadores ya están asociados con Petróleos Mexicanos en la ronda 0, que es el 70-80% de los campos en México, pues entonces la ronda 1 se vuelve un fracaso y por tanto esto alimenta a todos los detractores de una reforma de este calibre. Por eso la regulación que tiene que ver con que el esquema de farm out sea aprobado por la Secretaría de Energía y el socio sea licitado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, permite dar gradualidad y cuidado a un esquema que permita que la ronda 0 sea exitosa, pero también la ronda 1, 2, 3 y las subsecuentes. Un tema bien importante en este ámbito tiene que ver también con la forma en que se precalifican las empresas. Lo que queremos es traer a empresas que sean empresas sólidas, empresas con capacidad tecnológica, empresas que realmente traigan tecnología de punta al país, que tengan las capacidades, no solo para generar producción de la manera más eficiente, sino también para cuidar el medio ambiente y hacer la producción de la manera más cuidada del caso. De manera que es fundamental que las autoridades tengan los elementos para que haya un sistema de precalificación muy sólido que evite que empresas oportunistas, digamos, que no tienen las capacidades, participen, ¿no? Eso está contemplado, pero ciertamente se puede reforzar. En el punto 4, que tiene que ver con eficiencia operativa, seguridad industrial, protección ambiental, como saben ustedes, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, que depende de la Semarnat, será un elemento sin duda clave. Es realmente una nueva agencia, es todo un reto para el país crear una agencia de esta naturaleza que no tiene precedentes en un sector tan complejo y de tanto riesgo como es el sector de petróleo y gas. Tenemos, sin embargo, que asegurarnos que la aplicación y adopción de estándares en cuanto a esta agencia y la parte que tiene que ver con medio ambiente se haga de forma también gradual en consideración a las capacidades, al nivel de desarrollo del país, a la disponibilidad de conocedores y especialistas en esta materia. Y un elemento positivo, sin duda, es la creación del Consejo de Coordinación Intersecretarial, que ayuda a que todas estas políticas que se están considerando en la reforma se coordinen de la mejor manera para establecer ventanillas únicas, mecanismos ágiles de otorgamiento de permisos y demás. Es importante, y la recomendación del grupo es que se incorpore el tema también de la regulación ambiental a esta coordinación. Vamos al punto número 5, tiene que ver con generación de renta y generación de valor, el equilibrio entre estas dos. Obviamente se busca la incorporación, como decíamos, de tecnología de punta a través del fomento de proveedores nacionales y una operación sustentable con el medio ambiente de las actividades. Aquí el tema, bueno, alguno de los temas, porque insisto, no es exhaustivo, tiene que ver con el diseño, digamos, o selección de los contratos para efectos de que se genere hacia adelante valor. Una de las cosas positivas que hizo en la reforma fue ampliar el menú del tipo de contratos, pero por otro lado la discrecionalidad en el tema de uso de contratos, porque no se establecieron criterios en las leyes secundarias, puede llevar a que se limiten los alcances de la reforma, sobre todo si utiliza el contrato de utilidad compartida como un contrato prioritario cuando es el contrato probablemente menos competitivo. Las condiciones fiscales también son importantes. Hemos identificado que
el cerco fiscal o el ring fencing que se conoce en la industria, asociado al límite de deducibilidad de pérdidas fiscales o de recuperación de pérdidas fiscales, sí puede establecer un incremento en las tasas efectivas de tributación, hablando del impuesto sobre la renta, que podrían afectar la atracción de inversión. Y en ese sentido es importante que esto se revise, porque esta limitante que tiene la recuperación de pérdidas en un área de amplios periodos de inversión puede convertirse en un elemento negativo, y se está comentando así en el propio documento. El tema que ya decíamos, en la velocidad en que Pemex transfiera sus asignaciones a contratos y a asociaciones con terceros, tiene implicaciones muy importantes. Primero, debe hacerse, como decíamos, de manera gradual, regulada, para efectivamente evitar desincentivos al entrar en nuevos jugadores en las rondas subsecuentes a la ronda cero. Este es probablemente el tema más debatido, más discutido, donde sabemos que hay jugadores que han planteado esto como un deal breaker de la reforma, de la negociación, y tiene otra ventaja, que es proteger los ingresos fiscales, porque al migrar de las asignaciones a los nuevos contratos pudiera también generarse un efecto negativo en la recaudación. Por eso esta gradualidad y regulación es muy relevante. Equilibrio entre crecimiento económico y sustentabilidad ambiental. Hay desde luego una parte muy importante en la reforma en materia de energías limpias. En particular en energía geotérmica hay una nueva ley que se está planteando. Esto creemos que se hace compatible en buena medida con otros objetivos, que son la de obtener ingresos estables, abasto energético a la planta productiva, etcétera. Lo que consideramos, y se ha platicado ya otras veces en los documentos anteriores, es que un tema importante en el asunto ambiental es el tema de la revisión de los subsidios a los precios de la electricidad, la gasolina y otros productos que se expenden al público, porque ahí está en muchas ocasiones el uso excesivo de ciertos combustibles que además tienen efectos dañinos sobre el medio ambiente, precisamente porque se venden por debajo de sus costos de producción. Y el último punto, porque ya también se me acaba el tiempo, es el de fomento a las empresas del Estado, por un lado, que es el elemento central, y el incentivo a que entren nuevos operadores. Por un lado, las empresas productivas del Estado se benefician de las condiciones de competencia. No hay duda que, a pesar de cualquier resistencia en ese sentido, el resultado final va a ser, las empresas se van a fortalecer porque se van a ver obligadas a eficientar sus procesos. Tienen sí herramientas jurídicas para asociarse, compartir riesgos, compartir tecnologías, cooperar en estas materias. Tienen algunas limitaciones, como ya dijimos, la incapacidad o imposibilidad de levantar capital en los mercados. La parte de autonomía de gestión, siento yo que quedó algo limitada, todavía está un poco sobreregulada y tendrá que ser probablemente, aun cuando en las discusiones actuales se está tratando de dar más elementos de autonomía a las empresas, es probable que quede para una segunda reforma cambios en este sentido. Ahora, en el plantear, por un lado, ya dijimos la fortaleza de las empresas públicas, pero en el plantear la seguridad y garantía de que puedan entrar jugadores, uno de los elementos fundamentales es la equidad, y un factor fundamental en estas industrias es la información. Hoy tenemos que la información, en el caso de petróleo y gas, pues está naturalmente del lado de Petróleos Mexicanos, no la tiene ni mucho menos al nivel de detalle y precisión y sofisticación la Secretaría de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la propia Comisión Reguladora de Energía. La ley establece desde la Constitución y ahora las leyes que esa información se debe traspasar y que además toda la nueva información que se genere debe ser de los reguladores y hacerse pública, pero esto en la práctica puede ser un gran obstáculo a la competencia. Si parte de la información no se da, si hay asimetría de información entre jugadores, este va a ser un obstáculo terrible. Esto, sin embargo, creo que a nivel de leyes ya no hay mucho más que hacer. Se pueden fortalecer algunos elementos, pero va a ser más un tema de instrumentación y un gran reto de instrumentación ciertamente. Otros elementos para asegurar esta competencia y entrar en nuevos jugadores tiene que ver con limitar discrecionalidad del Ejecutivo en algunos ámbitos.
Primero, sigue quedando amplia, aunque tiene ciertos niveles de acotamiento, sigue quedando amplia a nuestro juicio la facultad del Ejecutivo de otorgar asignaciones a las empresas productivas del Estado en cualquier momento después de la ronda cero. Esto puede inhibir inversiones de aquellas empresas que vienen no solo por un campo, sino por 10 o 15 campos y que quieren quedarse en el país por 20 o 30 años. Si hay un riesgo de que en el futuro las áreas que serán por licitar queden al final asignadas a Petróleos Mexicanos o a otras empresas productivas del Estado, vamos a ver limitantes en la entrada o la agresividad con que puedan entrar las inversiones al país. El otro tema tiene que ver con algo que ya mencionamos y que es la posibilidad de utilizar todos este menú de contratos, y en las leyes secundarias no se establece criterio alguno de cuándo se va a usar el de utilidad compartida, el de producción compartida o el de licencia. Sabemos que el de utilidad compartida es muy limitado en su capacidad de atraer inversiones, poco competitivo, y no solo eso, es altamente complejo de administrar. Los otros de producción compartida y más aún los de licencia son mucho más eficientes, alinean mejor los incentivos y son más fáciles de controlar, de manera que sí se buscaría, y el documento lo establece, que hay algunos criterios básicos para establecer cuándo se utilizan unos y otros, y que además en el plan quinquenal que se publique y que contempla la propia legislación, de parte de las autoridades se establezca ya el tipo de contrato con mucha anticipación para que los jugadores puedan planear sus inversiones. En fin, creo que con esto las conclusiones pues ya están dichas, básicamente lo que comentamos. Yo con esto termino de escribir lo más relevante del documento, que como decíamos es mucho más amplio, y de nuevo agradezco a Comex y a Andrés, todos ustedes, el que me hayan permitido transmitir lo que fue el resultado del trabajo de este grupo. Muchas gracias, Mario Gabriel, que hizo la labor de coordinación del grupo de trabajo sobre la reforma energética. Creo que la presentación ha sido exhaustiva, pero muy importante para que puedan ver cuáles son algunos de los riesgos que todavía vemos en el tema de las leyes secundarias, y sobre todo en mucho de lo que presentó Mario Gabriel, el tema de cómo se aplican y cómo se instrumentan las leyes. México tiene muchas leyes y muchas leyes muy buenas, y lamentablemente no siempre somos tan buenos en su instrumentación y en su aplicación. Y yo creo que muchos de los potenciales nuevos jugadores en el sector energético, ya sean nacionales o extranjeros, estarán muy atentos al tema de la aplicación de la ley, de las leyes y de la ley en general, no solo en el tema de Estado de Derecho, sino también en el tema de cómo finalmente se instrumenta toda esta enorme cantidad de nuevas funciones que se le han dado a distintas entidades públicas, autónomas, partes del poder ejecutivo, etcétera. Le voy a pedir a Juan Pardinas, que como dije es director general del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Juan ha hecho un trabajo no solo con nosotros, sino el propio IMCO, uno de los mejores estudios sobre el tema de la reforma energética, muy amplia. Entonces, muy valiosos sus ideas y sus comentarios. Muchas gracias, Andrés. Empiezo por aclarar que no eres personaje, eres motor y leyenda de esta institución. Entonces, muchas gracias por convocarnos, arrearnos y tenernos aquí. Y yo te lo agradezco porque para mí ser miembro de Comexi ha sido una experiencia de aprendizaje en el tema de la reforma energética. O sea, cada vez que me siento con los miembros de Comexi, por ósmosis y por calidad de conversación, siento que como que mi IQ va subiendo por los amigos que he podido hacer y las conversaciones que he hecho aquí. Y yendo a este punto, en una de las conversaciones con un amigo de Comexi, me contó de una leyenda religiosa que por mi mala memoria no me acuerdo si es precolonial, si es judaica, si es bíblica, pero decía que al principio, cuando se crea el universo, cuando Dios crea el universo, le da a los seres humanos la tarea de nombrar las cosas. Entonces había un cuerpo de agua gigantesco, que pues llegaron los seres humanos y decidieron que le iban a llamar el mar, y luego una bóveda
en el techo del planeta que iban a denominar que era el cielo, donde flotaban unas bolitas de algodón que las íbamos a denominar nubes. Bueno, en la reforma energética los mexicanos estamos en la compleja tarea de empezar a ponerle nombre a las cosas. O sea, es una etapa fundacional de un sector. No teníamos un sector, teníamos un monopolio y un monopsonio, y lo estamos convirtiendo en un sector y avanzando la narrativa también gracias a un miembro de Comexi, Luis de la Calle. Yo estaba muy contento con esta versión de que teníamos una empresa, tenemos que convertirlo en un sector. Y Luis me vino a corregir la plana y me dijo, no necesitamos un sector, necesitamos un mercado energético. Entonces, a través de pertenecer a este grupo, va uno afinando argumentos y va uno encontrando puntos donde tenemos que estar muy atentos. Dicen que el diablo está en los detalles. Yo creo que en el tema de la reforma energética el destino está en los detalles. Y a lo que nos estamos enfrentando es a 21 leyes con más de 700 páginas, y el esfuerzo de resumen del documento que tenemos hoy aquí creo que habla mucho del arsenal intelectual que tiene Comexi, porque así como estamos nombrando el sector, así como estamos escuchando términos que nos suenan totalmente ajenos. El otro día alguien me dijo, es que el sector privado energético mexicano, dije, híjole, es un concepto que nunca había oído, es totalmente nuevo, es fundacional. Así como estamos nombrando las cosas, estamos también nombrando las contradicciones, y creo que este documento enfatiza ciertos puntos, ciertas aspiraciones que hasta en cierta medida pueden ser opuestas unas de las otras. El tema, ya lo mencionó Mario Gabriel, de transparencia y competencia. Uno aspiraría a tener transparencia absoluta, y así debe ser. Algunas de las cosas que han pasado en el país a mí me generan cierta crisis vocacional y crisis profesional, porque el tema de oceanografía ocurrió en un contexto de amplia transparencia en Pemex. Todos los contratos que se firmaron con oceanografía eran transparentes y podía uno acceder a ellos. Entonces, a veces pensaría uno que el tema de la transparencia no es suficiente para aspirar a construir las instituciones que uno queremos, y en ciertos contextos puede ser detrimental o contradictorio. Justamente en una de las contradicciones o oposiciones aspiracionales que menciona el documento, el equilibrio entre transparencia y fomento a la competencia. Si uno quisiera ser totalmente transparente con toda la información de cada una de las rondas, tal vez le estás mandando señales de mercado a los jugadores que les pueden ser útiles para decisiones de colusión, decisiones de bajar los precios, administrar ciertos costos en los planteamientos de los concursos, que pueden ir en detrimento del bienestar colectivo, pueden ir en detrimento de los propósitos de la reforma. Entonces, por ejemplo, lo que se propone aquí de transparencia escalonada, sí vamos a transparentar, pero el momento cuando esto ocurra es muy importante para las señales que mandamos al mercado. Es una consideración que me gustaría verla reflejada de manera cabal en la discusión legislativa. Otro tema que me pareció también interesante: tenemos a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad con obligaciones de transparencia de instituciones que forman parte del Estado mexicano, pero estas dos empresas están en una fase de evolución que se van a volver prestadores de servicios del Estado mexicano, y ellas van a coexistir en un ecosistema en que va a haber otros prestadores de servicios del sector privado que no van a tener las mismas obligaciones de transparencia que Pemex y que CFE. Entonces, en tema de seguridad industrial, por ejemplo, las grandes empresas petroleras del mundo que van a venir a invertir a nuestro país van a tener condiciones de transparencia distintas a las empresas nacionales. Entonces, son de estas contradicciones y detalles que vamos a tener que ir resolviendo en el camino. En el tema de precalificación de Pemex, de precalificación de las empresas, pues estábamos en parte en serio y en broma, pues habría unos aspectos de Pemex que probablemente no pasarían una precalificación muy rigurosa. En seguridad industrial,
El récord de Pemex deja muchísimo que desear, en parte de certidumbre financiera de la propia empresa, pues también no está en las condiciones que estarían sus competidoras, pero para que esto tenga éxito, para que la reforma tenga éxito, necesitamos a un Pemex fuerte, sólido y casi, si lo concibiéramos más que una entidad, y como le daríamos no solo personalidad jurídica, sino personalidad en sí misma, una empresa segura de sí misma. Hace unas semanas estuvimos en una cena con una de las empresas grandes de petróleo que contaba que en Brasil las condiciones del mercado se empezaron a deteriorar mucho cuando Petrobras empezó precisamente a perder seguridad sobre su capacidad de competir. Entonces, un Pemex fuerte va a garantizar asociaciones fuertes, va a garantizar mercados fuertes. Entonces, al mismo tiempo es otra de las contradicciones de este sector que queremos construir. Queremos un entorno mucho más competitivo. Esto implica que Pemex va a tener, en un mercado que se va a ampliar, pero pues Pemex va a tener que coexistir en unos niveles y tensiones de competencia que antes no enfrentaba, y seguro se va a fortalecer en este contexto, pero necesitamos esta contradicción de fortalecerse a través de la competencia para que esto funcione. En el tema de competitividad y nuevos jugadores, Luis ya nos va a hablar con más a detalle sobre la parte de contenidos nacionales. Yo solo les platico una experiencia que conozco de forma indirecta, pero en el caso de Nigeria, el tema de los competidores nacionales se volvió la puerta de entrada para el tema de corrupción, porque sin tener una propia industria privada muy desarrollada, lo que sucedía en Nigeria es que se abría una empresa de parte de un pariente o un compadre de tomadores de decisiones políticos de alto nivel, y esa empresa acababa siendo el socio obligado que aportaba y garantizaba la parte de contenido nacional. Entonces, a veces tenemos que cuidar muchísimo las cosas que deseamos y las cosas que pedimos, porque la diosa Némesis es la que nos castiga haciéndonos realidad nuestros deseos. O sea, si queremos contenido nacional sin pensar en qué condiciones lo vamos a pedir, y creo que aquí el documento refleja por el liderazgo y insistencia de Luis aspectos complejos del tema de contenido nacional. Si queremos desarrollar un sector privado mexicano, sería para mí una de las marcas de éxito, pero cómo lo queremos desarrollar, y que en 10 años las aspiraciones del contenido nacional se reflejen precisamente en tener un sector privado energético mexicano fuerte y sólido, y que no resulte esto en una oportunidad de demérito de las rentas para el Estado mexicano en el proceso de reforma energética. Creo que ahí, en esta etapa de nombrar las cosas, el sector privado en México, así como lo estamos viendo en la regulación, en el propio Estado, se va a enfrentar a enormes desafíos. La experiencia, por razones muy obvias, la experiencia del sector privado en México ante los negocios de los hidrocarburos, pues ha sido limitada. Son muy pocas empresas las que han podido participar. Entonces, la necesidad y la dependencia que vamos a tener de traer talento de todo el mundo para poder desarrollar esto, para poder invertir, pues va a ser muy importante. La parte también que menciona el documento, que me pareció que hay que recalcar y viene también relacionada con el rol del sector privado, es la diferencia entre generación de renta y generación de valor. Así como no queremos un sector energético, queremos un mercado energético, tenemos que aspirar a la creación de valor en el largo plazo, y esto implica no solo la renta de los shareholders, que en el caso del Estado mexicano pues somos los ciudadanos, los habitantes de este país, pero cómo se va a generar valor, cómo se van a construir instituciones, cómo se van a cambiar las cosas a través de la reforma. Y lo que estamos viendo con la reforma es que para que la reforma funcione, el país tiene que funcionar. Y ese es uno de los grandes desafíos. ¿Y a qué me refiero con el país, que el país tiene que funcionar? Cayó en mis manos la semana pasada la ley de ingresos del municipio de Agua Prieta, Sonora.
Es una joya de la literatura de las finanzas públicas, por cierto, si alguien tiene su valor literario. Pero la parte que nos ocupa en este tema viene un apartado en el artículo 40 de la Ley de Ingresos del municipio, que se van a cobrar 9,500 salarios mínimos por conexiones de gas dentro del territorio municipal. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Platicando con gente de Comisión Federal de Electricidad, me decían que es el único caso que ellos tienen información de un municipio que tiene esta ocurrencia tributaria, y va a ver cómo respondemos jurídicamente. Pero yo hace un año, año y medio, cuando empezamos a pensar en la arquitectura institucional de para qué funcione la reforma energética, pues les soy sincero, no tenía en el mapa el Cabildo de Agua Prieta como una institución que tenía un rol en el proceso. Pero desgraciadamente viene uno a descubrir que sí lo tiene. ¿Cuál va a ser la relación de un ejido que tiene potencial de explotación de la tierra en contextos, en algunas regiones del país en la que hay poca certidumbre sobre la propiedad de la tierra para la explotación de estos hidrocarburos? Tenemos ahorita muy claro el proceso, porque hay una empresa del Estado mexicano que quiere explotar recursos y llega a determinada propiedad, a determinada parcela y dice: aquí voy a explotar, y ellos, el Estado es el que tiene propiedad sobre los recursos, los hidrocarburos. ¿Qué va a pasar cuando el Estado sigue teniendo la propiedad, pero va a ser un actor privado el que va a hacer el servicio de extracción? Y el dueño de la tierra no necesariamente está contento con esta decisión. Son de las contradicciones que vamos a tener que ir resolviendo a través de las leyes, a través probablemente de algunas de decisiones judiciales, como la controversia con el municipio de Agua Prieta. Y esta sucesión de detalles, de contradicciones para que la reforma funcione, pues nos va a tomar, yo creo que un largo tiempo. O sea, más allá de las negociaciones que ocurran en el Congreso en las próximas semanas, que son fundamentales, sí va a haber un esfuerzo paralelo de acompañamiento, de construcción de país, de construcción de instituciones que funcionen, para que las reformas puedan funcionar y puedan maximizar su potencial de grandeza para transformar al país. Por cierto, esta frase de maximizar su potencial de grandeza también se la debo a otro colega de Comexi, así es que es un gusto y un privilegio estar con gente con la que uno aprende tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, y sobre todo muchas gracias por tus palabras. En lo que a Comexi se refiere, es para el Consejo un honor tener entre sus asociados a personalidades como Mario Gabriel y Juan y Luis y todos los demás que han participado en este ejercicio. Luis, ¿nos haces algún comentario sobre el tema de contenido nacional, sobre todo en la inteligencia de que sentimos los miembros del grupo que el tema de contenido nacional tiene varias aristas, pero una de ellas es que no queda bien definido qué es contenido nacional. Hay varias interpretaciones de que contenido nacional tiene que ver con el total de los insumos que entran dentro de un proceso de manufactura. Esto está íntimamente vinculado con el tema de normas de país de origen, por ejemplo, en nuestros tratados multilaterales comerciales, y sentimos que es importante, y ojalá así sea, que haya mayor definición sobre el tema de contenido nacional que aquella que está dentro del paquete de leyes secundarias. Sí, muchas gracias, Andrés. Muy brevemente, porque Mario Gabriel ya cubrió, no sé si pudieran poner la lámina del equilibrio 2, por favor, en la pantalla. Yo creo que hay una gran confusión sobre el tema de contenido nacional, que es importante aclarar. La mejor manera de promover el contenido nacional es tener una reforma exitosa. O sea, si tenemos una reforma exitosa que nos permita transitar un mercado de energía, como decía Mario Gabriel, vamos a tener un sector energético más dinámico, con mucho más contenido nacional, mucho más petróleo mexicano, mucho más gas mexicano, mucho más productos de petroquímica y sus derivados también mexicanos.
Y eso hace que la participación del contenido mexicano en el Producto Nacional Bruto automáticamente sea mayor. Entonces, lo que más importa es que la reforma sea exitosa. Lo que más le importa a las pequeñas y medianas empresas es que tengan energía barata y confiable, porque eso es lo que los va a hacer competitivos. Entonces, la mejor manera de ayudar a la vasta mayoría de las empresas en México es transitar de un monopsonio monopólico a un mercado competitivo y competido de energía. Entonces, nada más con eso, el contenido nacional se va a multiplicar varias veces como proporción del Producto Interno Bruto. Y no podemos perder de vista esto, porque eso es lo más importante. Si hacemos una reforma que no es exitosa, el contenido mexicano no va a subir, sino que probablemente puede bajar. Entonces, digamos, ese es el primer punto, y por eso están esos 3 puntos primero. Diciendo, aquí estaba José Luis Iruegas, se acaba de ir. Ellos están construyendo un cracker de etileno en Coatzacoalcos, que si hubiéramos tenido una reforma lo hubieran construido hace 25 años. Si no tenemos crackers de etileno, no podemos tener las resinas, el silicón que va en todas esas computadoras, en las tabletas, en los celulares. O sea, en México no podemos incorporar valor agregado en nuestras exportaciones porque no tenemos una industria petroquímica sólida, y por lo tanto la industria química es limitada, y por lo tanto no tenemos resinas que se inyectan para los plásticos de nuestras computadoras, televisores, etcétera. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, si queremos incrementar el valor agregado nacional, hagamos una reforma exitosa. Ahora, el contenido nacional en las operaciones que se van a hacer o contratar del proceso de CFE y de Pemex, y también de otras empresas que participen en el sector. Aquí hay 2 consideraciones. Una es de tipo económico. Si lo hacemos mal, no van a ser competitivas. Si le ponemos candados a Pemex de que tienen que utilizar cierto contenido, lo vamos a poner en una situación de desventaja. Los pozos de aguas profundas que están en el Golfo de México compiten directamente con los que son servidos desde Nueva Orleans y desde Houston. Están a 10 millas náuticas, uno de otro. Si el de este lado le decimos, aquí no puedes poner más que estos tubos, ese pozo no se va a hacer, o se va a hacer de una manera menos competitiva. Entonces tenemos que ser realistas. Hay, digamos, una cosa de realidad económica. Y luego hay una situación de realidad jurídica doble. Poner contenido nacional contrario a la competitividad es contrario a la Constitución. La Constitución dice que se quiere maximizar la renta petrolera. Si nosotros obligamos a un contratista que tiene una licencia o que tiene un contrato para explotar hidrocarburos a que tenga un costo superior, inmediatamente estamos bajando la renta petrolera de todos los mexicanos para ayudar a una empresa. Ya lo vimos en Brasil. En Brasil pusieron normas de contenido nacional demasiado restrictivas, onerosas, crearon al segundo hombre más rico del mundo y tuvieron un muy impacto negativo en el desarrollo de la industria petrolera en Brasil. En la segunda ronda, post la reforma que había hecho Enrique Cardoso. Eso no nos conviene. Eso no va a ayudar a las empresas pequeñas. Entonces, si lo hacemos mal, nos podemos equivocar. Y es contrario a la Constitución, porque si nosotros estamos privilegiando a algunas empresas para que participen en esas producciones, estamos quitándole el dinero a todos los mexicanos que son dueños de la renta petrolera. Entonces, sí es contrario a la Constitución, porque la Constitución mandata maximizar la renta. Y es contrario al artículo 134 de la Constitución, que mandata que el Estado siempre debe comprar en las mejores condiciones. Y además también puede ser contrario a nuestras obligaciones internacionales, que es secundario a la violación de la propia Constitución. Y en México por lo menos tenemos 2, pero hay más, obligaciones en materia de contenido nacional en tratados internacionales. El primero de ellos es en la OMC, porque México firmó hace muchos años una cosa que se llama TRIMS, que no permite los requisitos de desempeño, y bueno, firmamos también el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tampoco las permite. Entonces no es solamente el TLC de América del Norte, sino que tiene una obligación multilateral de
de no poner requisitos de desempeño que sean contrarios a la competitividad. Entonces, lo que importa es cómo se haga. O sea, el fomento del continuo nacional es muy importante, pero no debemos hacerlo de tal manera que sea contrario a la competitividad del país, contrario a la renta petrolera y contrario a nuestras obligaciones constitucionales y a nuestras obligaciones internacionales. Entonces, por eso es muy importante cómo se defina el 25%. Ahora, en el Congreso, al día de ayer, discutieron para subirlo de 25 a 35%. 25 ya puede ser alto dependiendo de cómo se defina, 35 puede ser prohibitivamente alto. Es muy importante que en la definición se privilegie el valor agregado sobre los insumos, porque los insumos exageran la participación de los materiales que entran, digamos, a la exploración y a la explotación, y el valor agregado toma en cuenta, por supuesto, la mano de obra, que es el principal activo que tiene México. Entonces, si no vamos a contar la mano de obra como mexicana, pues yo creo que estaríamos en un asunto que pues, es bastante injusto, con el principal activo que tiene México son sus propios trabajadores y sus ingenieros, etcétera. Vamos a privilegiar al capital, porque se requiere enormes cantidades de capital muy altos, haciéndolo sobre insumos, y menospreciar al activo más importante que tiene México, son sus trabajadores. Entonces es muy importante cómo se haga, que sea gradualmente, que se haga en términos de valor agregado y no de insumos, y que no se convierta en una camisa de fuerza que haga que se merme la renta petrolera. Entonces sí es una discusión muy importante, y es muy importante que tengamos suficiente certidumbre para que tengamos suficiente competencia y podamos transitar a un mercado realmente competitivo, que ese sí es el que va a incrementar, creo yo, el valor agregado nacional en todo lo que hacemos, y no solamente, digamos, en el sector energético propiamente dicho. Esos serían mis comentarios. Bueno, y una cosa más que me está mencionando en el estudio, que es muy importante. En el fondo, vamos a tener éxito cuando nuestras operaciones en materia de energía sean de calidad mundial. O sea, si no tenemos operaciones de calidad mundial y proveedores de calidad mundial, no vamos a poder proveer eficientemente, sin mermar la renta petrolera, al sector de energía. Entonces, lo que tenemos que hacer es aspirar a los estándares más altos de competitividad para tener proveedores globales. O sea, una empresa que quiera ser proveedor en México de Pemex o de una empresa mexicana o extranjera que opere en territorio nacional, debe ser capaz también de ser proveedor de cualquier otra empresa en el mundo. Porque si no lo es, probablemente es ineficiente y estamos entonces haciéndole una transferencia directa a una empresa a la que no queremos hacer, que no se merece que se le haga esa transferencia. Entonces, a lo que hay que hacer es adoptar los estándares internacionales más altos en materia de calidad, de medio ambiente, de ingeniería, para aspirar realmente a tener proveedores globales que sean altamente exitosos. Entonces, que haya un efecto multiplicador muy grande. Pero el más grande vendrá de tener un mercado de competido de energía. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Como saben ustedes, Luis es vicepresidente de Comexi y experto número 1 en el tema comercial. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho. El tema de contenido nacional requiere mayor definición, requiere mucho cuidado, requiere asegurarnos que contenido nacional englobe no solo el cúmulo de insumos típicos que se consideran en esto, sino también temas como mano de obra, materia prima y otras cosas que pueden eventualmente sufrir una transformación fuera de México, regresar a México para efectos de la industria y del mercado energético, y que por el hecho de que solo vengan y provengan de otro país para una importación final se considere como no de contenido nacional. Entonces eso es muy importante. Creo que otra parte que importa dentro del tema de contenido nacional es el tema de servicios. Sentimos que México puede desarrollar con esta reforma energética, si se hace bien, una gran industria de servicios al mercado, al sector energético, no solo de México, sino de Estados Unidos, de Centroamérica, del Caribe y eventualmente hasta de América del Sur, para que México no tenga, y otros países en los litorales o que dan con los litorales del Océano Atlántico, del Pacífico,
tengan que traer sus insumos y sus servicios desde Lejano Oriente o desde Europa o desde otros países. México tenía en un momento dado en su historia una industria importante de servicios al sector energético, al sector petrolero, que se ha ido perdiendo a lo largo de los años y sustituyendo con importaciones que han llegado de China, de Singapur y de otros países. Y yo creo que eso es una parte muy importante también de la reforma. Vamos a concluir con estas presentaciones. Estoy seguro que hay preguntas y comentarios, pero en esta ocasión no vamos a hacer comentarios ni preguntas. La idea era hacer la presentación del documento y seguramente cualquiera de ustedes que quieran abordar a miembros del grupo de trabajo, comentar con ellos después de que levantemos la sesión, creo que van a tener la oportunidad de hacerlo. Y yo quiero recalcar que para México y para el COMEXI, que es un consejo mexicano, la importancia de la reforma energética, de las leyes secundarias, de la aplicación e instrumentación de dichas leyes, va a determinar en gran medida el futuro de nuestro país. Y ese futuro necesariamente tiene que pasar por un debate, un análisis, una discusión sobre los distintos ordenamientos que se han propuesto. Nosotros quisiéramos, como COMEXI, como Grupo de Trabajo de Energía, contribuir a ese debate, contribuir a la formulación de políticas públicas, que creo que es una de las funciones de un consejo independiente de sociedad civil como es el COMEXI, y así poder hacer como hicimos en el caso de nuestro primer documento, que fue recogido casi en buena parte de su totalidad por el dictamen que eventualmente se aprobó para la reforma constitucional. Y nos gustaría mucho que los legisladores, el Poder Ejecutivo y los actores en general tomaran en cuenta los distintos elementos de este documento, tal como los ha expresado y resumido Mario Gabriel y comentado Juan y Luis. Quiero terminar simplemente con disculpar a Silvia Hernández, que había estado originalmente prevista para participar también hoy en la mañana, pero una situación de familia se lo impidió. Agradecerle a ella también su insumo y su participación. Yo creo que el COMEXI y el Grupo de Trabajo sobre Energía seguirán trabajando. Yo creo que queremos, después de que se aprueben las leyes secundarias y después de que todo esto quede para su instrumentación y para su puesta en vigor, estar seguros de que sigamos analizando la forma en que esto se está dando, señalando cuando lo consideremos conveniente temas que todavía están pendientes y que no conocemos, como es el caso de la Ronda Cero. Como todos ustedes saben, Pemex ha pedido, según nos ha informado informalmente y extraoficialmente la Secretaría de Energía, ha pedido pues una enorme gama de las operaciones que actualmente desarrolla y que potencialmente podría desarrollar como parte de la Ronda Cero. Tendremos que ver qué es lo que el Poder Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Energía, le otorga a Pemex dentro de la Ronda Cero, que definirá las rondas subsecuentes, como dijo muy acertadamente Mario Gabriel. Esto queremos poderlo comentar cuando se dé a conocer, y además de los demás temas que se vayan desarrollando. Haremos llegar este documento el día de hoy al Poder Legislativo, al presidente de la Comisión de Energía y al presidente de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Legislativos, creo que se llama, también a la Cámara Baja, para lo que a esa Cámara le competen las leyes secundarias, y al Poder Ejecutivo en la Secretaría de Energía, y a Pemex y a CFE, para que lo tengan como parte de su acervo de información y de consideraciones. Les agradezco muchísimo a los medios de información, a ustedes la presencia el día de hoy, y vamos a cerrar ahorita esto, pero espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias.